Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Bernal. Bienvenidos a Charlas con Juan. Este programa informal donde cada 15 días nos reunimos con la gente más influyente de nuestra industria para hablar un poco de la seguridad de los materiales radiactivos. Hoy estoy muy entusiasmado porque tenemos un gran programa. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controversial, y que lo hemos vivido todos los que hemos estado en este sector por tanto tiempo. Hoy vamos a hablar de la seguridad física y la seguridad radiológica. Y a veces este percibido conflicto que a veces sentimos entre las dos y no sabemos si son aliadas, si son adversarios, y que es un tema fascinante. Y para esto tengo pues el placer de tenemos hoy dos monstruos de este tema para hablar, para conversar sobre la seguridad física, la seguridad radiológica. Tenemos al doctor Jorge Vallejo, quien es coordinador de la Comisión Gestora de Red del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores y Radiológicos y Nucleares hasta el 2018, colombiano. Jorge Vallejo, bienvenido a Charlas con Juan. Hola, buenas tardes, Juan, y bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Isótopo y a mi compañero de conversación, Marco Munive. Me quitaste la introducción, pero nuestro invitado también, jefe del Departamento de Fiscalización de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del Instituto Peruano de Energía Nuclear, como dice el profesor Vallejo, el doctor Marco Munive. Marco, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? Gusto verte, gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo también a toda la gente de Isótopo y, claro, a Jorge, a la distancia, un abrazo, querido amigo. Bueno, qué placer tenerlos a los dos. Como dije en la introducción, dos de las autoridades más influyentes en estos dos temas, ciertamente en la región, sino a nivel mundial. Y pues quiero empezar, como siempre, Marco y Jorge, hablando un poquito de ustedes para que nuestra audiencia los conozcan, quiénes son, de dónde vienen, cómo llegaron a donde están. Marco, cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias. Bien, mi nombre completo es Marco Munive Sánchez, soy físico de formación y desde que salí de la universidad me dediqué a trabajar en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Primero como investigador, usando el reactor nuclear en la parte de investigación de uso de haces de neutrones, en la parte de difracción de neutrones, neutrografía. Luego apareció un interés por la física médica, que también he podido llevarla, y bueno, de ahí ya un salto a la autoridad reguladora de mi país. Ya vengo haciendo esta actividad por más de 16, 17 años, y que bueno, encontré, creo, la pasión de mi vida, porque esto de la seguridad radiológica o física es seguridad final, es mantener protegida a la población de posibles efectos nocivos, es la actividad más importante que creo que debemos hacer los que llevan este tipo de trabajo, ¿no? Eso, en resumen. Gracias, Marco. Doctor, profesor Jorge. Bueno, pues nada, mi nombre es Jorge Ignacio Vallejo Mejía y pues como Marco, mi formación básica es la física. Tuve la oportunidad durante un buen tiempo de mi vida, cerca de unos 15 años, un poco más, de trabajar en investigación y aplicaciones de tecnologías nucleares en el área de física y tecnología nuclear en el extinto Instituto de Asuntos Nucleares de Colombia. Luego de ese tiempo pasé un muy buen tiempo dedicado a la docencia universitaria de física, matemáticas, incluso un poco de temas más
de otras disciplinas como historia de la ciencia, economía ambiental, cosas de ese estilo. Y luego, curiosamente, pasé otra buena parte de mi vida en la Autoridad Reguladora Nacional Nuclear de Colombia. Allí estuve prácticamente mis últimos 18 años de vida profesional hasta convertirme en lo que soy hoy, un físico emérito, es decir, un físico jubilado que vive de una pensión y puede dedicarse a las conversaciones, al cultivo de las flores, Exactamente. Y del pensamiento, el cultivo del pensamiento. Sí. El cultivo de la mente. Bueno, qué bueno, doctor, profe, gracias. Bueno, entremos en materia, tenemos mucho de qué hablar y este tema ciertamente pues da mucho de qué hablar. Y para iniciar esta conversación, hoy les voy a hacer unas preguntas, les voy a proponer unos temas y la idea es que charlemos entre los tres y charlen entre ustedes acerca de estos temas. Pero antes de empezar a hablar de estas interfaces o interfaz y a definir qué es una interfaz, quisiera saber primero cómo se dice, cuál es la manera correcta de decir en el español. ¿Se dice interfaz? ¿Se dice interfaces? ¿Es plural? ¿Es con S? ¿Es con C? No lo he encontrado en ninguna parte. Si quieres, Marco, empiezo yo y luego tú comentas. Por favor. Algo. Por favor. Entonces, en español, el término correcto es interfaz, terminado en Z. Y viene del inglés interfase, escrito con C, no con S. Interfaces con S son otro tipo de cosas y se refiere a otras, digamos, materias diferentes a lo que nos ocupa ahora, que es el tener alguna frontera común entre dos esferas diferentes de actividad, por ejemplo, o dos campos distintos. ¿Cuál es su frontera común? Su, digamos, espacio de encuentro. Y entonces, eso yo creo que es lo que podemos de alguna manera entender en español, digamos, en español. Y el plural sí sería interfaces, pero yo prefiero, y bueno, lo vamos a ver a lo largo de la charla con Marco, creo que en eso estamos de acuerdo, en referirnos a una interfaz entre, en este caso, dos esferas de la seguridad, que son una, la esfera de la seguridad radiológica y otra, la esfera de la seguridad física. Entonces, Marco. Es tal cual lo has mencionado, Jorge, correcto, sí. En realidad el término exacto es interfaz. Y en este caso es justamente el punto común entre dos esferas de seguridad, ¿no? Donde lo que vamos a buscar, y espero que les guste el tema, es los puntos en común que tienen estas dos esferas de la seguridad radiológica y física. Sobre todo porque de ese punto en común es de donde se basa mucho lo que es el adecuado control del uso de las fuentes de radiación ionizante. Entonces, digamos, entendido el tema, entendido cómo es la manera correcta de decirlo y la definición, entonces pues se me ocurre una pregunta obvia. ¿Sí hay un espacio común entre las dos? No solo hay un espacio común, sino que es un espacio común que nos va a dar para hablar un buen rato con Marco sobre una serie de cosas que podemos identificar como elementos que están allí contenidos en ese espacio común y que permiten de alguna manera configurar un espacio de sinergia, un espacio de actuación conjunta, que creo que en eso vamos a insistir mucho, la necesidad de una actuación conjunta, de una actuación integrada, armonizada entre estas dos visiones de la seguridad física por un lado y la seguridad radiológica por el otro lado, sin perder jamás de vista el objetivo fundamental de la seguridad,
que es el que de alguna manera rige desde más arriba como todo esto que vamos a hablar, y es que hay que proteger a las personas, tanto a nivel individual como colectivo, es decir, como sociedad, y al medio ambiente, contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Y ese es el presupuesto fundamental de partida. Así es, así es. En realidad, más que común, tienen un ámbito donde ambas esferas de la seguridad pueden alimentarse entre sí, siempre buscando fortalecerse uno con otro. No tienen por qué ser adversarios, más bien tienen que ir al punto de que ambas se robustecen, siempre a favor, como lo dijo bien Jorge, de lograr eso, el objetivo principal de proteger a las personas. Y claro, con ese objetivo casi cubierto, lo que viene después, ya tanto en la parte reguladora o la parte explotadora de los usos de las fuentes de la radiación ionizante, se hace mucho más fácil, más tangible, más real, porque esa es la idea. Pero esta visión que están exponiendo ustedes dos hoy, no es una visión que tiene muchos años. Eso ha tenido una evolución para llegar a lo que ustedes están mencionando. O sea, no ha sido así siempre. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿por qué no era así? ¿Y qué ha motivado esta evolución? ¿Cierto? ¿Y cuáles han sido los retos de esta evolución? ¿Y en dónde estamos en esta evolución? A ver, si me permites. Sí. Bueno, es cierto, no fue así siempre. En algún momento hubo una especie de dominio de lo que era la seguridad radiológica. Después de algunos eventos terroristas que todos conocemos, hace varios años atrás, aparece un poco robustecida la presencia de la seguridad física porque se encontró de que usando fuentes de radiación ionizante o cualquier otro objeto como un avión, podría generarse daño severo y que genera pánico en la población. Entonces, se robusteció la idea de tener, mejores sistemas de seguridad asociados a la seguridad física para impedir que a gente que no tiene que usar fuentes de radiación ionizante acceda fácilmente a ellas. Pero, lamentablemente, se mantuvieron un poco separadas durante mucho tiempo. Pero las BS, las 115, las mencionan de alguna manera, pero las mantuvieron así un poco separadas. Pero no tiene por qué estarlo. Ahora, los nuevos documentos de la GSR parte 1 y GSR parte 3 las mencionan, pero no tan puntual. ¿Cuál es la razón para que estuvieran separadas? ¿Era simplemente que no se había contemplado los escenarios o era simplemente por otros factores que las mantenían así? O sea, ¿cuáles eran esos factores que profe Vallejo, que usted que los mantenía así? A ver, pues mi interpretación sobre el asunto es que este es un problema que viene de la formación de las personas que van a hacer las definiciones de estos campos. O incluso podríamos hablar de la deformación, que al final va a llevar a un campo digamos, de confusión y de tal vez eso que tú mencionaste al principio, de ver como ideas contrarias o ideas adversarias o cosas por el estilo. Y pues, como digo yo, esto nace de una manera de ver y de trabajar en cosas como la física, que está muy cercana a la tecnología nuclear y que pues, digamos, está en la base de ella y es lo que se denomina una mirada reduccionista. Es decir, tratar de segregar cosas. Cuando uno tiene, en este caso teníamos la seguridad nuclear como un todo y empezamos después a separarla porque pensamos que era más fácil de entender de forma separada todo lo que tenía que ver con la protección de las personas frente a la radiación, de aquello que tenía que ver con la protección de la radiación con respecto a actividades que las personas pudiesen hacer con ella. Claro. Y entonces esa visión reduccionista pienso que de alguna manera ha llevado a hacer como una separación tajante de, por un lado, seguridad radiológica, por un lado, seguridad física. Pues resulta que después de una serie de años de trabajo en esto,
hemos encontrado que hay una serie de elementos, no hemos encontrado, estaban allí, siempre estuvieron. Claro. Siempre estuvieron esos elementos comunes y pues fue necesario empezar a mirar de nuevo que el problema tiene que verse, yo diría, con una visión integral, holística, verlo como un único problema de seguridad con matices de seguridad radiológica y seguridad física, e incluso ahora se le pueden meter muchas más cosas, otros campos de la seguridad, porque resulta que la seguridad es global y tiene muchísimas acepciones. Ese tal vez es también otro problema aquí con el lenguaje, sobre todo para los hispanohablantes, que somos muy dados a poner adjetivos calificativos y después esto se nos vuelve una cosa imposible de manejar. ¿Qué piensas, Marco? De acuerdo, porque no podemos estar poniendo adjetivos a la seguridad diferenciándolos, cuando en realidad es un global, es un total, que puede tener matices o colores que los diferencian uno que el otro, pero al final siguen siendo el mismo objetivo. Los dos buscan lo mismo. Entonces, la idea ahora en esta charla, y gracias por la invitación nuevamente, es encontrar esos puntos en común que hay que reforzar, detallar y trabajar sobre ellos, porque en realidad de eso se trata. Y no, yo tengo una impresión, puede ser una impresión, obviamente yo no soy como ustedes experto en este tema, pero una de las impresiones que me ha dado es que también es este tema de la especialización versus la generalidad, la generalización. Si yo soy general o soy especialista, ¿cierto? Entonces, y también el tema de seguridad radiológica se ha visto como tradicionalmente mucho más académico, más sofisticado, más científico. De pronto el de la seguridad, hombre, esto no es tan importante, ¿cierto? De pronto un tema, yo soy especialista en esto y me quedo en esto, yo soy especialista en esto, me quedo en esto. ¿Eso ha tenido algún papel, creen, en este proceso? Marco. Pienso que sí, porque uno justamente ha hecho que muchos, el ser especialista en algo, sobre todo en la parte radiológica, te conlleva a solamente dedicarte a un área de la seguridad. Pero cuando ves la parte de seguridad física, dices, bueno, esto es algo muy superficial, y no lo es para nada. Es más tecnológico que el de la seguridad radiológica, porque todos los días hay nuevos sistemas de detección de movimientos, nuevas cámaras, nuevas formas de poder detectar intrusos. O sea, es más tecnológica que la parte de la seguridad radiológica. Entonces, más bien no deberíamos sernos tan especialistas en un punto, tratar de cubrir más cosas, porque al final todos son sistemas de detección, al final. Uno detecta la fuente de radiación y el otro la presencia de personas, pero al final son sistemas de seguridad. Entonces, profe, ¿cuál es? Sí. Yo pienso que en eso coincidimos con Marco. Hay tal vez cosas que nos han ido conduciendo por esas dinámicas, tal como tú dijiste, Juan, de la especialización. Entonces, la especialización de alguna manera conduce mucho a la mirada cada vez más reduccionista, donde se va perdiendo de alguna manera esa mirada global, o sea, conserva mucho ese tipo de formación. Y yo pienso que justamente hoy estamos enfrentados a lo contrario. Necesitamos tener una idea mucho más global donde podamos de manera clara integrar estas visiones que hemos separado algunas veces como de una manera no muy racional, más bien funcionalista y no más. Claro. Entonces el evento cataliza, es decir, bueno, volvamos de pronto a esta evolución. El evento entonces que cataliza este proceso de empezar a mirar estas dos áreas de una manera holística, como decía el profesor Vallejo, es este evento del terrorismo de las torres en el 2001. Este es el evento crucial que empieza a integrar, o qué otros eventos le dieron paso a esta evolución o han sido determinantes en esta evolución, Marco. Yo pienso que ese fue el catalizador, definitivamente, porque ya se dio mayor presencia y requerimientos de sistemas de seguridad física en varias actividades, en varias prácticas. Claro, luego
se sumó los aportes que tuvimos de varios países a países que no tenían buenos sistemas de seguridad física. Comenzaron a haber donación de equipos, sistemas, todo para evitar que haya ese tipo de eventos nuevamente y se repite. Fue un catalizador, pero en ningún momento se tuvo que dejar de lado la otra parte de la seguridad radiológica. Es más, se tuvo que también ir robusteciendo en la misma medida. El avance de la seguridad física, claro, ha sido notorio en los últimos años. Y es más, si uno revisa las normas, guías, reglamentos de cada país miembro del OIE o de otro, se da cuenta pues de que son las normas de seguridad física son las más nuevas. Claro. Son las más recientes, porque justamente, pues que recién se les ocurrió. No, es que se dieron cuenta que hay un evento catalizador que se podía volver a producir en cualquier parte del mundo. Entonces, por ese sistema, para mí fue el iniciador de todo de esta dinámica actualmente. Sí. Profesor. Bueno, yo creo que sí fue un evento que disparó, tal como Marco lo dice, disparó el interés por la seguridad física. Potenció de alguna manera este campo que había estado y siempre estuvo presente. Eso no hay que perderlo de vista, siempre ha estado presente, solo que estaba por allí muy, muy en la sombra o solo era relevante en lugares como en la tecnología nuclear, en la nuclear como tal. Ahora lo que se dio paso es a tener una incidencia en otros campos conexos con esta tecnología nuclear, como son las aplicaciones de materiales radiactivos y pues el contar con instalaciones donde esos materiales están en uso o almacenamiento y cómo ellos podían ser a su vez objeto de algún tipo de atentado. O sea, eso que en algún momento nos había parecido muy poco probable, casi como un cisne negro, como esas cosas que prácticamente no se van a presentar a no ser, pues, de una manera muy poco probable, entonces se trajo al escenario, se puso en el escenario. Y creo, profesor y Marco, que hay otra cosa que afecta o que ha tenido una incidencia fuertísima en esto, y quisiera también escuchar la opinión de ustedes, es ese combustible que creo que ha tenido ese catalizador, y es a través de estos últimos años, y es la democratización de la información, este acceso a la información a través del Internet, de todas las tecnologías, metodologías, para que la gente que antes no tenía acceso a información que le podía ayudar a cometer actos malévolos, ¿cierto? Ahora ya la tenga en las manos, ¿cierto? Con un video, con un YouTube, con cualquier cosa. Creo que eso también ha concientizado de que ya cualquier persona puede tener esta información. Tenemos que enfocarnos un poquito más en esto, ¿no? Así es como lo dices. Y ahora que con mayor facilidad puedes encontrar gran cantidad de datos, ahora se habla mucho de megadatos, que es el trabajar sobre estos megadatos te involucra inteligencia artificial y todo eso. Ha habido un gran avance, pero muchos de esos megadatos pueden ser información clasificada, que puedes luego tú, de una forma malévola, usarla para generar algún tipo de terror. Entonces, entremos en materia, entremos a un tema, metemos ya un poquito más a la definición, hablemos un poco de cómo, digamos, en lo práctico, ¿cierto? Porque estamos hablando de en lo práctico, cómo se expresan estas interfaces, por ejemplo, en los programas de seguridad física, cómo se expresan. Denos algunos ejemplos y hablemos un poquito de ese tema. A ver, yo creo que podemos empezar, digamos, tal como el Génesis, por el principio. Podemos empezar por el principio, es decir, vamos a contextualizar el asunto. En este caso, nosotros nos vamos a referir exclusivamente a instalaciones radioactivas, es decir, instalaciones donde se tienen materiales radioactivos para hacer algún tipo de actividad con ellos.
Y vamos generalmente a hablar de aquellos donde están en uso. No nos vamos a referir mucho más ni a cosas en almacenamiento, ni transporte, ni cosas de ese estilo. Nos vamos a preocupar un poco por lo que sucede en las instalaciones donde se usan materiales radioactivos. De acuerdo. Y entonces, en una instalación, lo primero que uno tendría que tener es un diseño de esa instalación. Y un diseño de esa instalación implica en qué lugar he de colocar el material radioactivo. Y en qué lugar he de colocar el material radioactivo implica empezar a pensar en dos elementos fundamentales en el diseño que se llaman defensa en profundidad y además un asunto que es el enfoque graduado en la aplicación, en cómo entiendo el riesgo que esta instalación y este material que está allí en la instalación, en las diferentes actividades que yo hago, pueda tener como impacto sobre, ya lo dijimos, en las personas, en la sociedad, en el medio ambiente, debido a el efecto nocivo de la radiación. Entonces, hay que empezar a pensar en que esa instalación requiere accesos, requiere personal, requiere procedimientos, requiere equipamiento. Y entonces, ahí todo esto se debe conjugar para garantizarle a la sociedad y a los individuos que trabajan en esa instalación las condiciones de seguridad de que estamos hablando. Y en este caso vamos a referirnos luego cuáles de ellas serán comunes, o sea, cosas como el acceso a una instalación radioactiva, de hecho, es un elemento que aparece justamente allí en ese espacio que hemos definido como interfaz, seguridad radiológica, seguridad física. Ese es uno, por ejemplo. Ese es el primer punto que podríamos decir como común de ambas esferas de la seguridad, es el control de accesos, definitivamente, porque de esa manera uno va a tener dominio de quiénes ingresan a áreas controladas, donde están las fuentes de radiación ionizante, y también va a saber la probabilidad de las personas, si son conocidas, no conocidas, si pueden tener algún tipo de afecciones, el controlar que no accedan fácilmente a la fuente, ¿sí? Porque inclusive aquella que está autorizada para usar la fuente tiene que activar un sistema para poder ingresar a él. Entonces es un sistema de retardo, un sistema de vigilancia, tiene que estar incluido. Entonces eso todo puede estar incluido en lo que es el control de accesos. Okay. Claro. Y esto, si bien es cierto, Jorge lo ha dicho muy bien, va a depender de la defensa en profundidad y de el que sea el enfoque graduado, pero al final, el control de accesos, así sea una fuente pequeña, radiactiva, va a tener que tener un control de acceso básico. Okay. ¿Qué otro ejemplo hay? A ver, podríamos mencionar algo importantísimo también. Así como lo dije, para saber cómo poner tus sistemas, tienes que conocer la fuente o fuentes con las que vas a trabajar. Entonces, otro punto importante es el inventario de fuentes radiactivas con las que tú estás trabajando. Conocerlas, no solamente en actividad, sino conocer su ubicación y tener como le dicen así, un registro donde está actualmente, porque hay fuentes radiactivas que salen de su lugar de almacenamiento y son operadas lejos de un lugar de almacenamiento. Entonces, saber dónde, cuándo, quién se lo llevó, eso es un inventario de fuentes que tienes que tener siempre presente. Claro. Profesor. Ese tal como Marco dice, ese elemento inventario de fuentes es un elemento absolutamente clave, o sea, es fundamental en el diseño de cualquier plan de seguridad física. O sea, no hay plan de seguridad física que no pueda ocuparse de esos elementos, ese tipo de características que Marco dijo de lo que tiene ese inventario. ¿Qué fuente tengo? ¿De qué tipo es? ¿Dónde está? ¿Y cómo la voy a usar? ¿En qué la voy a usar? Entonces, estos inventarios son justamente un punto común también. Es otro elemento que está en ese espacio
de sinergia que llamamos interfaz, seguridad física, seguridad radiológica. Control de acceso, inventarios, ¿algún otro? En general. Sí, tenemos más, por ejemplo, tenemos más cosas como la información. La información es un elemento clave en los diseños, tanto de los planes de seguridad física como de las evaluaciones de seguridad radiológica, que siempre son exigidos por las autoridades reguladoras como parte de los procesos de licenciamiento, como parte de los procesos de autorización para el uso de material radioactivo en una instalación. Entonces, allí hay una serie de documentos, hay una serie de, digamos, de más detalles que puede ser conocido o no conocido por una serie de personas. Entonces, hay una serie de cosas allí dentro de esa información que podríamos decir tiene que ser conocida por todas las personas que están en la instalación, pero algunas de ellas no necesariamente están en la posibilidad de ser divulgadas a la comunidad, por ejemplo, porque entraña confidencialidad, porque entraña elementos de seguridad que podrían en algún momento poner en riesgo la fuente y la instalación, e incluso el personal mismo siendo objeto de un acto doloso o de un acto criminal, ¿no? Acá también podemos citar la ciberseguridad, ¿no, Marco? O sea, así es. El acceso a la información debe tener de todas maneras una cortapisa. Dice, hasta acá nada más tú puedes tener acceso a la información. Claro. Y hay restricciones, hay información que no puede salir. Pero con todo esto de los últimos años de que tienes que digitalizar toda la información porque debe ser más fluida, entra a tallar lo de la ciberseguridad. Porque ahora cualquier hacker de cualquier lugar del mundo puede entrar a tu servidor y te saca toda la información. Entonces, no solamente te saca la información, puedes perder la información como usuario o como regulador. Entonces, la ciberseguridad también tiene que estar entablada en este punto en común, porque hay que sacar copias de seguridad, hay que saber qué personas pueden acceder a determinada información. Entonces, eso es algo común a ambas esferas de la seguridad. Claro. Entonces esto, digamos, se está viendo cada vez más esta nueva tendencia para la realización de procesos regulatorios de manera conjunta, ¿cierto? Como las inspecciones, por ejemplo. Esta tendencia entonces se puede considerar más o menos como una expresión de este concepto, como una aplicación práctica de este concepto. Si me permites, Jorge, yo pienso que las inspecciones, ya que lo mencionas, las inspecciones tienen que ser más amplias. O sea, no debe haber solamente una inspección para seguridad radiológica y otra más para lo que es seguridad física. Porque en realidad, al inspeccionar en una forma, estás viendo todo el completo de la instalación. Estás viendo el estado actual de los sistemas. Sea cual sea, un sistema radiológico o uno físico. Entonces, hay que ver que eso tiene que evaluarse como un global. Y además, en órganos reguladores, como en la región, que no tenemos mucho personal, hay que optimizar recursos de alguna manera. Y ahí entra mucho a tallar en la formación de los inspectores. Lo mencionábamos, ¿no? Hace rato que la especificación no puede darse aquí, tiene que ser un poquito más. No solamente debe estar enclavado en el entrenamiento de seguridad radiológica, sino también debe conocer de sistemas de seguridad física. Claro, no va a ser un experto que va a poder ver hasta los píxeles de la cámara, pero por lo menos saber si está operativa o no. O sea, el inspector debe poder llegar a ese punto. Entonces, profesor, ¿algún comentario con eso? Bueno, yo en eso también coincido completamente con la visión de Marco y pues creo que nuestra región es un ejemplo donde se podría perfectamente poner en ejecución ese tipo de cosas. Se podría poner en ejecución esas inspecciones conjuntas, seguridad radiológica, seguridad física, puesto que
por un lado, desde el punto de vista administrativo, de optimización de recursos financieros, de personal y técnicos, sería maravilloso, que además nos cae muy bien a todas nuestras autoridades por los mismos tamaños que se tienen. Y por otro lado, pues se logra una cosa que siempre se predica, que es la coordinación y cooperación. Eso creo que no hay que hacer como más discurso, como dicen los argentinos, no hay que ponerle más verso al asunto, sino hay que empezar a pasar al plan de acción donde efectivamente sí se haga esa coordinación y cooperación de expertos en uno y otro tema, y seguramente lo que habrá que pensar es en que la capacitación, el entrenamiento debe ser conjunto, no debe seguirse manteniendo separado, que pienso que seguimos teniendo allí como ese problema. Para Eso allá, pienso yo, Marco. Tú estás más metido en fiscalización y más en la autoridad ahora, seguro también puedes opinar un poco de pues eso, es que ahí ¿no? va mi siguiente pregunta, de pronto Marco puede tomarla, porque es que para, a ver, una persona que todos conocemos en este sector de las más influyentes, la doctora Rosita Torres, siempre dijo algo que a mí siempre se me quedó en la cabeza, y decía, ella me repetía, siempre me decía, Juan, todo es una cuestión de dosis. Todo se resume en una cuestión de dosis. Es cuando la dosis llega al público, cómo llega es otra cosa. Si un accidente, un terrorismo, lo que sea, todo es un tema de dosis. Para aplicar este enfoque que estamos hablando, este enfoque que está, digamos, centrado en el tema de esta interfaz entre las dos, para tener esto en la cabeza, no se requiere un nuevo esquema de capacitación y entrenamiento, no se requiere un esquema que esté enfocado a esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer las organizaciones para capacitar la gente para que piense de esa manera? ¿Qué tenemos que hacer en el futuro? Yo pienso que esto habría que pensar en mantener que no son dos esferas separadas, para nada, son dos cosas en conjunto. Y en la formación básica de seguridad radiológica se le ponga pues física al costado y se vea también un tópico, un temario asociado a la seguridad física. Es que en la verdad, y es algo que hay un déficit en creo que todas las regiones, es de que no se entrena para ser inspector o personal del órgano regulador. Se entrena en seguridad radiológica, se entrena en seguridad física aparte, pero no hay una escuela que dice, bueno, vamos a formar reguladores. No existe eso. Recién hay muy buenas iniciativas que van a poder plasmar esta idea, pero en esa escuela regular vas a darte cuenta que, bueno, va a haber un capítulo radiológico, otro físico, pero no hay por qué separarlo. Y ahí es donde se va a enganchar. O sea que hay siguen habiendo las diferentes escuelas que están formando los especialistas, pero le están metiendo tópicos diferentes a los especialistas en vez de una escuela para formar este ser holístico que está mirando todos los temas. ¿Algo así? Es así. El miembro del órgano regulador tiene que tener esas formaciones básicas, ya sea radiológica o la seguridad física, pero al final, cuando uno ya se pone a la cancha en el proceso de inspección, te das cuenta que hay otras cosas que tenías que ver en qué te habías tenido que formar, como actividades blandas, cómo interaccionar con el inspeccionado, cómo verse en un caso de emergencia, cómo responder ante una agresión, porque lo comentábamos hace poco con Jorge, ¿a quién de nosotros no se le ha cerrado la puerta cuando fuiste a inspeccionar? Dijeron, bueno, yo no quiero saber. Entonces, ese tipo de cosas nadie te la enseña, ese es en el campo, pero si hubiese una escuela de reguladores, como sé que la va a haber, puede incluirse todas esas cosas como experiencia. Cómo redactar un documento es básico, obvio, pero a veces cómo sacar información del inspeccionado también importa mucho. A mí me llamó la atención un curso que hicieron los norteamericanos sobre cómo entrevistar a un inspeccionado, cómo tomar nota de lo que él dice. No es escribir todo, saber sacar información de todo lo que uno dice, sacar una parte de la información que puede ser crucial para la parte inspectiva. O sea, ese tipo de cosas no se aprenden así nada más. No hay una escuela que te diga se debe hacer así. ¿Qué piensas de eso, Jorge?
Pues bueno, yo creo que lo hemos vivido las personas que hemos trabajado en la autoridad reguladora o en las distintas autoridades reguladoras, tanto en la región de América Latina como en otras regiones del mundo. O sea, esto que Marco ha puesto allí es un elemento capital. No hay una formación de reguladores, no hay una escuela para reguladores. O sea, el oficio de regulador se aprende haciendo, se Claro, aprende estando en la autoridad reguladora, siendo inspector, siendo evaluador. Entonces, allí es donde en ese estar trabajando sobre las cosas se aprende el oficio, pero no hay una escuela de formación. Digamos que las iniciativas tanto de organismos internacionales como de algún tipo de universidades, algunas organizaciones académicas han tratado de hacer esto, pero como es un campo tan específico y adicionalmente digamos, con un número de empleos, porque eso también cuenta, con un número de claro, empleos que no es muy seductor. O sea, esto no es para graduar 40 inspectores por año ni claro. para... No, entonces tiene que ser un esfuerzo otra vez coordinado y de cooperación internacional, donde la cooperación, digamos que a nivel nacional es importante de las distintas autoridades y todo esto, pero este es un problema que requiere un poco más de recursos, tanto de recursos humanos como de recursos financieros y técnicos, porque habría que dar como todo esto que hemos ido hablando, teniendo distintas tecnologías, teniendo la posibilidad de interacción a nivel de campo, a nivel concreto, real, con los sistemas. Y entonces Pero, esto exige recursos financieros, recursos de personal, recursos técnicos, ujú. logística, todo esto, y creo que es un esfuerzo internacional que está por hacerse, Y es mi creo que impresión. creo que el valor de esta capacitación y de este enfoque también es súper valioso para los inspeccionados, para los usuarios mismos. Es decir, que los usuarios entiendan las interfaces, creo que es fundamental. No solamente la escuela para los reguladores que entiendan, sino el usuario mismo, ¿correcto? Así es, Vale. porque parte de ahí, si el regulador lo tiene bien claro qué es lo que va a hacer, cómo lo va a Sí, hacer, obviamente que el inspeccionado o el regulado lo va a tener también clarísimo, porque antes no se debe hablar de la soledad del órgano regulador, no debe darse eso. El órgano regulador no está solamente para dar autorizaciones y fiscalizar, también tiene que ser un poco de una entidad de asesoramiento, digamos, para el regulado, para el que usa las fuentes de radiación ionizante. Porque de vale. él va a aprender, de él, que si tú me estás requiriendo algunas cosas, dime cómo lo hago. No me lo hagas, pero dime más o menos cómo logro eso que tú me estás pidiendo. Si está Bueno, escrito así, ¿cómo lo mejoro? No sé, de ese acuerdo. tipo de cosas. Sí, es increíble. Bueno, hablando del rey de Roma, que habíamos hablado, tenemos un invitado sorpresa hoy que quiere hacerles una pregunta. La doctora Rosita, bienvenida. Gracias, Rosita. Rosy, un Gracias, ¿cómo abrazo. estás? Bueno, esto lo tengo que decir, o sea, ha sido para mí un placer hacer la producción ejecutiva de este programa. Hay un tema, bueno, me surgen muchas preguntas, pero hay un tema en particular que quiero discutir con ustedes y es el tema de emergencias radiológicas. Como un ejemplo perfecto de la interfaz. Yo sé que hemos conversado algo de esto, pero me gustaría que ustedes se lo pusieran en blanco y negro a nuestra audiencia, porque simplemente voy a introducir el tema y luego los dejo a ustedes, porque digamos, tenemos como dos vertientes, ¿cierto? Tenemos un accidente o una emergencia radiológica y tenemos un evento de seguridad física. En el ámbito de la instalación, digamos que los tenemos separados, pero cuando entramos en emergencia, entramos a esta zona de la interfaz. Entonces, eso quisiera que ustedes
le contaran un poco a nuestra audiencia y un poco también como la construcción del plan de emergencias radiológicas de una instalación a partir de esa visión de la interfaz, donde como tú bien has dicho, Juan, todo es un asunto de dosis, no importa por dónde empiece. No, señores, esta es más Entonces, complicada que las que les hice yo. Así que adelante. yo siempre trato de humillar a mis amigos, tú sabes que es parte de mi naturaleza. Adelante, cualquiera el que quiera tomar la Marco, palabra. si quieres empieza tú y luego yo Gracias por esa abono un poco. preferencia. A ver, sí, tiene razón Rosita, porque el que el usuario sepa responder ante emergencias radiológicas involucra el hecho de que tiene que un poco idearse los eventos iniciadores. Entonces, pueden ser de origen radiológico o de transgresión de sistemas de seguridad física, pero al final se ha perdido el control sobre una fuente. Claro. Entonces, hay que actuar de alguna manera. Y ese es un ejemplo clarísimo de punto en común. Entonces, los planes de seguridad radiológica se les pide al usuario que deben plasmar esos eventos iniciadores, donde para la seguridad física se piensa de 2 solamente eventos iniciadores, pero en la radiológica hay muchos más. Pero entonces el plan debe involucrar todo. Debe involucrar desde que se perdió la contención de la fuente hasta que la fuente fue robada o sustraída. Entonces, pero al final todo es un evento iniciador. Entonces el plan debe incluir todos esos eventos iniciadores y especificar cómo va a poder el usuario poder responder ante estos eventos iniciadores. Ok, entendido. Claro, y cuando entramos a la fase de la interfaz, digamos, ya estamos en la fase, digamos, de el inicio de la emergencia, más todos los procedimientos de respuesta y demás, que son comunes en independencia de lo que fue el evento iniciador. Entonces, ese es un muy bonito ejemplo de la interfaz, ¿no, Jorge? Sí, yo creo que este es uno de esos que además provoca un poco de rasquiño, un poco de dificultad en cómo cogerlo, porque ese justamente ha sido un campo de discusión muy amplia, el cómo es este campo de la preparación y atención de emergencias y cómo se deslinda de ciertas actividades exclusivas, por ejemplo, de seguridad física. Y entonces allí pienso yo que hay como Marco bien expuso, como una frontera borrosa, hay una serie de cosas que definitivamente hay que tener muy claras en la instalación. ¿Cuáles son los eventos iniciadores? Y esos eventos iniciadores tiene que ser una lista no necesariamente exhaustiva, sino una lista que responda a la realidad concreta de la instalación, que sea realista, no que nos traigamos una serie de eventos que no van a suceder allí, que pueden suceder como a veces uno se encuentra, seguro Margo lo ha visto y tú, Rosy, lo viste, que en la documentación nos referimos hasta accidentes nucleares y estamos hablando de una instalación radiactiva. Entonces, perdemos como el contexto de lo que hemos de atender y entonces vamos a atender un accidente provocado por alguno de esos eventos iniciadores que va a conducir a una exposición ya sea de individuos trabajadores o del público o incluso del medio ambiente. Y entonces, ¿cómo diseñar ahora procedimientos para eso? Los procedimientos, en eso estamos perfectamente de acuerdo, son comunes, entonces no hay que inventar distintos procedimientos. De pronto aquí hay algo que molesta mucho y que es que se debe tener un plan de actuación coordinado. Otra vez el problema con la coordinación es fundamental. Y entonces, ¿quién debe dirigir esta atención de la emergencia? El encargado de la seguridad radiológica, el encargado de la seguridad física, y empiezan como este tipo de cosas, y eso en los planes debe quedar perfectamente descrito cómo se hace el comando y control para la atención de una emergencia y que no haya lugar a dudas, no haya lugar a
a momentos de tensión entre los diferentes miembros del equipo de la instalación que van a atender la emergencia. De acuerdo. Es correcto, porque se habla, en una emergencia se habla de un comando único, un líder, un único que dirige la emergencia, quien notifica, quien busca. O sea, ahí ya comienza todo lo que es justamente común. Uno que lidera a la respuesta en emergencia, la notificación y buscar siempre mitigar las consecuencias de esta pérdida de control de la fuente. Entonces, esos son puntos en común, sea cual sea el evento iniciador. Bueno, estamos llegando al final de nuestra charla. Rosita, gracias por esa pregunta, gracias por participar. Yo creo que esa es una de las preguntas que de verdad lo dejan a uno pensando más. Ese tema de la emergencia es apasionante y realmente muy bien complejo. Gracias por participar. Señores, estamos acá llegando pues al final de la charla, pero quería darles la oportunidad de dejarle a nuestra audiencia un último mensaje acerca de las interfaces. ¿Qué le quieren decir a nuestra audiencia con respecto a este tema? Jorge. Bueno, yo diría que el asunto, vuelvo e insisto, es que las organizaciones que se encargan del manejo del material radioactivo, tanto operadores como autoridades reguladoras, tienen que tener claro que hay que fomentar un enfoque integral de seguridad radiológica y seguridad física. Y esto, con toda seguridad, lo que redunda es en una confianza en que las instalaciones y todo lo que se haga en un país con el material radioactivo en las distintas actividades que eso implique, se va a hacer respetando el objetivo máximo de seguridad. Proteger a las personas, proteger el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Marco. Bueno, complementar nada más lo que dijo Jorge, es eso, el objetivo es ese, proteger al público, a las personas de estos efectos nocivos. Entonces, sea cual sea la esfera de seguridad que intervenga o a la cual queramos abocarnos, porque eso va a depender si es de órgano regulador o explotador, no importa, al final el objetivo va a ser ese, el que logremos siempre reducir de manera significativa la dosis de radiación que va a recibir las personas. Eso es el objetivo principal, ya sea por exposición planificada, por emergencia o por exposición potencial. Cualquiera sea el medio, entonces siempre vamos a tener que usar estos sistemas de seguridad, que a la larga le vamos a poner entre paréntesis, vas a ver con el tiempo, física y radiológica, pero al final el término genérico es seguridad. Seguridad que debe mantenerse en toda práctica. No puedo desaprovechar la oportunidad de tener aquí la doctora Rosita y de dar el último comentario a nuestra audiencia. ¿Qué mensaje le dejas tú a nuestra audiencia sobre este tema? ¿Qué me llevo puesto hoy de esto? ¿Qué me llevo puesto? Yo creo que mi mensaje es que la comprensión de la interfaz entre seguridad radiológica y seguridad física nos puede conducir a tener sistemas de gestión digamos, más manejables, más pequeños, pero que a la vez van a ser más robustos porque nos van a permitir hacer una evaluación sistémica de nuestras instalaciones, tanto para el operador como para el evaluador en la autoridad reguladora. Entonces, creo que ese es como el gran aporte de la interfaz, tener sistemas de gestión que sean comprensivos y al final creo que estamos entrando en una fase en que ya vamos a hablar del programa de seguridad de la instalación. Y no vamos a hablar del programa de protección radiológica, sino el programa de seguridad de la instalación, donde tenemos, digamos, esa comunión de las dos áreas, teniendo, estoy segura, sistemas de gestión más razonables y que van a permitir una verdadera implementación de estos sistemas en las instalaciones. Eso me llevo puesto hoy. Como dicen las series de Netflix, yo dejo a nuestra audiencia un to be continued, porque este tema, lo que acaba de decir la doctora Rosita,
vamos a hablar próximamente y va a ser objeto de unas charlas muy, muy interesantes. ¿Me Profesor, dejas decir claro que sí, claro que sí, claro que sí. es algo que, como habíamos empezado nuestra charla anteriormente sobre qué nos gustaba, entonces yo leí hace poco un cuento relativamente infantil de un portugués que se llama Afonso Cruz y se llama Vamos a comprar un poeta. Okay. Y en una frase, aquí nos puede resumir como una serie de cosas que nos quedaron pendientes. Y es, la cultura no se gasta. Cuanto más se usa, más se tiene. Y ese es el problema que tenemos que ir, digamos, de aquí en adelante. La cultura de seguridad es algo que se tiene que usar, se tiene que cada día incrementar. Y entre más se use, más tengamos, cada día vamos a estar de alguna manera más en ese camino que Rosy puso al final, de tener claro qué es lo que queremos en una instalación, en un país y en general en el mundo con respecto a la seguridad, ¿no? Maravillosa frase, profesor Vallejo. Gracias por estar acá, Jorge. Gracias, Marco. Gracias, Rosita. Espero verlos a los tres muy pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Se nos cortó ahí un momento en el final, pero nos estábamos despidiendo. Gracias a todos por estar acá. Como ustedes han visto, nosotros en Isótopo somos unos convencidos del valor de la interfaz entre la seguridad física y seguridad radiológica y esperamos ver en los próximos años, ojalá un momento en que miremos para atrás y sea inconcebible que en algún momento de la historia los vimos de una manera diferente, que algo, como decía el profesor Vallejo, algo integral. Gracias por estar con nosotros, gracias por participar en este espacio y nos vemos pronto. Buenas tardes.